para explorar las oportunidades para estudiar y para ejercer la enfermería en Italia, un país con una sólida tradición en salud pública y una creciente demanda de profesionales del cuidado. Hoy que conoceremos los requisitos, los procesos de homologación del título, las opciones de formación continua, las experiencias reales de quienes ya están abriendo camino en un territorio europeo. Por eso, enfermeros uceístas es también una manera de proyectarse en el mundo. Es un evento que organizamos desde el programa de enfermería en apoyo con la coordinación de egresados del Campus Santa Marta, la Universidad Cooperativa. Y en esta ocasión tenemos como invitado muy especial, ¿verdad?, al doctor César Iván Avilés González. Él es doctor en enfermería, es profesor investigador de la prestigiosa universidad. Me disculpan, no sé leer muy bien pues, el nombre de la universidad, está en italiano. Y bueno, yo quisiera pues darle, antes de darle la palabra al invitado, la oportunidad a la decana, de la doctora Dorian Camacho, pues quien también quiere enviar un saludo a todos. Muchísimas gracias a todos los egresados y profesores que nos están acompañando y gracias al doctor César. Yo les cuento que cada vez que uno encuentra en este camino académico un colega que ha logrado abrir caminos, que ha logrado llevar en alto el nombre de la enfermería colombiana, realmente uno se siente muy orgulloso y eso es algo que está sucediendo con nuestro amigo César Áviles, que siendo colombiano ha logrado llegar a un mercado que no es tan fácil al principio, él ya les va a contar la historia, pero que hoy en día es un profesor con reconocimiento y como él no es egoísta, él quiere compartir esas posibilidades con todos los colegas de nuestro país. Es un investigador que también ha logrado reconocimiento y de verdad que, mi estimado César, mil gracias por estar aquí con nosotros. Qué orgullo tenerte y qué orgullo poder presentarle a nuestros egresados estos casos, estas experiencias exitosas, porque así los impulsamos y les demostramos a ellos que hay oportunidades y realmente lo que hay que hacer es buscarlas. Uno es el que se pone los límites y creo que en este caso tú te pusiste una meta muy alta y lo estás logrando. Así que mil gracias por acompañarnos y a todos los egresados, gracias por estar en este espacio y esperamos que sea de provecho para ustedes. Gracias. Gracias, decana, doctor César, bienvenido. En este momento le cedemos la palabra para que inicie pues con su disertación de esta tarde. Muy buenas tardes, agradezco la gran invitación que me hace la UCC a este evento con mis colegas y compatriotas y agradezco a la profesora Dorian Camacho, a Dorian, por esta gran invitación que me han hecho y me siento muy honorado de las palabras tan bonitas que ha dicho. Y confirmo y repito lo que ha dicho Doria, que si uno se propone las cosas se pueden lograr, solamente trabajar para lograrlo. Aquí está el ejemplo claro que soy yo. Yo soy una persona común y corriente, sin nada en especial, solamente pasión por lo que me gusta. Y en este caso es la profesión de enfermería y la academia. Y pues bueno, ya les iré contando un poco cómo va este proceso. Yo tengo una presentación pequeña, pero me gustaría, si es factible, podrían hacer preguntas, que se hiciera más como una especie de conversatorio, si eso es factible, para que sea más dinámico. Háganme todas las preguntas que deseen sobre esto y yo les iré contando. Entonces, si quieren, les voy compartiendo mi pantalla. Vamos a ver qué me dice aquí. Adelante, doctor. Gracias. Gracias también a la colega Thais por esta oportunidad y por ser mediadora de esta presentación. Para presentar, ¿cómo hago aquí? Estoy buscando y no veo dónde compartir. Encuentras un cuadrito, doctor, verde con una flechita en la parte de abajo, Mm, creo, en la parte sí, pero inferior. como que no tengo la opción no tengo las credenciales para presentar, creo. Ah, sí, ya, ahora sí, ya lo encontré. Ok, veamos. Entonces vamos a darle la pantalla y compartimos. Ok, vamos a ver ahora.
¿Logran ver mi pantalla? Estás compartiendo, pero bueno, a mí me parece oscuro. Ok. Ahora sí, ¿Ahora ya, sí? ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre digamos, la experiencia, la oportunidad laboral como enfermero en Italia. Como han dicho las colegas, yo soy un enfermero egresado de la Universidad Popular de Cesar en Colombia. En este momento soy profesor asociado de la Universidad del Studi di Enna Core en Italia, en el área de Ciencias de Enfermería General, Clínica Pediátrica, Obstétrica, Ginecológica y Neonatal. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es, digamos, primero hablemos de la parte académica en Italia. En Italia el título de enfermería, los títulos son títulos universitarios en este momento de 3 años, que equivalen a 180 créditos de formación universitaria y que esto da la posibilidad de una formación posgrado, que sería, hay la formación de máster de primer nivel, que es lo que le llamaríamos en Colombia posgrados. Entonces, existen en varias áreas como es la gestión, la urgencia, cuidado crítico, geriatría. Son títulos que son, digamos, se pueden utilizar o pueden ser, digamos, sí, utilizados a nivel de la Unión Europea. O sea, el que hace una formación en un país de la Unión Europea, son títulos que automáticamente son homologados en cualquier país de esto. Es decir, si yo hago una maestría en España, me sirve en Italia o el contrario. Después de esto, existe lo que es el magíster en ciencias de enfermería, que este magíster en ciencias de enfermería, lógicamente, tiene tres áreas importantes de competencias, que son las competencias en administrativas, de docencia universitaria, de gestión e investigación. Y por último, existe lo que es el doctorado en enfermería, que va a permitir entonces dar competencias investigativas. Quería aclarar que en este momento en Italia existe las maestrías que serían con competencias avanzadas, una ley que salió apenas en noviembre del 2024, que le hablaré más adelante sobre esto, que es bastante importante. Quería decirles que, por ejemplo, los doctorados de enfermería en Italia son gratuitos, no se paga, y hay unos que son con becas, en caso tal que alguien esté interesado, unas becas que pueden ir de 1.500 euros mensual hasta el proceso. El doctorado dura 3 años. Existe también las maestrías o los magísteres en ciencias de enfermería que duran 2 años, existen los posgrados de 1 año. Quería decirle que las competencias avanzadas en este momento que estableció la ley, que son las magíster en urgencias y cuidado crítico, magíster en pediatría y obstetricia y magíster en salud familiar y comunitaria. Eso es lo que existe en este momento. Quería aclarar que la figura de obstetricia es una figura que es una profesión aparte a la enfermería, que es lo que le llaman en inglés midwife, ¿no? Que serían las matronas. O sea, no es como en Colombia que tenemos formación en materno-infantil y formación de enfermería. En Italia no existe esto. En Italia solamente están los enfermeros que pueden trabajar en ámbito comunitario clínico y existen los obstetras, que es otro proceso universitario o de formación de pregrado. Dentro de esto, quería decirles entonces, esto es lo que sería lo que es la formación en Italia. Como les explicaba, son títulos homologables además en Colombia, en caso tal que alguien esté interesado. Son títulos que se pueden homologar sin ningún problema, sea el doctorado, sea los magísteres, sea los posgrados, ¿ok? En caso tal de que estén interesados, me hacen saber como formación. Ahora vamos a hablar de las condiciones laborales de Italia, que son bastante interesantes. Digamos que en Italia en este momento para trabajar, yo ahora les dejo la página web, quien esté interesado, están contratando en este momento, hay una ley que va hasta el 31 de diciembre del 2027 que pueden ejercer la profesión de enfermería sin homologación. Eso nació con el problema del COVID, porque no había personal de enfermería y por tal motivo digamos, se prolongó esta ley hasta el 31 de diciembre del 2027. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes pueden llegar a Italia a ejercer la profesión de enfermería sin necesidad de homologación y hacen su proceso de homologación en Italia. Van a tener las mismas condiciones que cualquier enfermero.
Digamos que los sueldos en este momento son iniciando, ya pagando impuestos y todo, son de alrededor de 1.700 euros mensual. Eso tengan en cuenta con contratación, ¿no? Después les diré cuáles son, digamos, las ventajas. También se puede trabajar de orden de prestación de servicios y esto implica unos sueldos que pueden llegar mínimo de 4.000 a 5.000 euros mensuales, ¿no? Lógicamente, las ventajas, cada cosa tiene unas ventajas. La orden de prestación de servicio, que se gana más dinero, pero el contrato, digamos que tiene unas ventajas bastante excelentes que también les voy a explicar en este momento, más adelante, perdón. ¿Cómo se puede hacer el proceso? Pues tienen que hacer la traducción del título universitario, el acta de grado, las notas, ¿no? En esta primera fase, con esta ley que va hasta el 31 de diciembre del 2027, eh, digamos que el valor de la traducción de esto vale alrededor de 100.000 pesos por hoja, o sea que si en todo el proceso se pueden gastar como 1.000.000 de pesos, 1.500.000. Tienen que sacar el pasaporte, lógicamente, y después les mostraré la página web donde pueden hacer la solicitud de todo el proceso. Tengamos en cuenta que, como les decía, que las ventajas que tiene, digamos, este sistema de contratación, estoy tratando de mover esto aquí arriba, exacto, de contratación, es que la jornada laboral solamente son de 36 horas semanales en el público y 38 horas semanales en el privado, ¿no? Digamos que una ventaja bastante importante. Esto con el contrato que les hablé. Pueden trabajar máximo 5 noches o 6 noches al mes, máximo, no pueden hacer más de esas noches. Los turnos, digamos que se trabajan estas 36 horas a la semana y quería decirle que tienen unos derechos laborales bastante importantes. Al año tienen derecho a 50 días de vacaciones de días calendario, ¿no? Tienen derecho también, aparte de esto, a 8 días laborales al año para cursos de formación. Tienen derecho, si inician a hacer máster, doctorados, etcétera, 150 horas al año por el derecho al estudio, que equivale a un mes de permiso remunerado. La maternidad dura un año remunerado parcialmente según etapa, es decir, desde el momento que la mujer queda embarazada, desde el diagnóstico del embarazo hasta que el niño tenga 2 años, se le paga su sueldo completo. El padre también tiene el derecho a la paternidad, que puede durar hasta 9 meses remunerado. Hay un subsidio por cada hijo de 200 euros mensuales. Caso tal que tenga dos o tres, recibirán aparte del sueldo, si tienen 3 hijos, 600 euros más. Y tienen prima de diciembre, lógicamente, y premio de producción en el sector público. Es decir, que sería otro tipo de prima que se da. Son dos primas prácticamente, ¿no? Digamos que estas son de las grandes ventajas de la contratación a nivel como contrato, ¿no? No como orden de prestación de servicio. Se gana un poco menos, pero tiene, digamos, bastantes ventajas. Quería decirles que en caso tal de que ustedes tengan familia, tengan hijos, esposos, etcétera, pueden hacer la reagrupación familiar después de un año de contrato. Se hace la solicitud de los documentos. Pueden traer a su esposa y sus 2 hijos con el sueldo de 2.000 euros mensuales, si esa es la ganancia más o menos. Con eso pueden traer a la familia, ¿no? Porque hay un control, lógicamente, que el sueldo tiene que ser proporcional al número de personas a quienes van a traer a Italia, por ejemplo, ¿no? Una sugerencia que les doy, que traigan el permiso de conducir, o sea, que vengan ya con su permiso de conducir y además de eso, con el permiso internacional. Es un proceso que se hace en un día en Colombia y vale alrededor de 400.000 pesos. Es una sugerencia que les doy muy importante porque hay empresas que le ofrecen el carro y si no saben manejar, pues pierden el contrato. Entonces es bastante importante que tengan en cuenta este factor. Hay unas empresas bastante serias para la contratación. Yo ahora les dejo la página web para que la vean, que es una empresa que conozco, no me da contrato, no es que le estoy haciendo publicidad, solamente es una empresa que yo conozco, que he recomendado y por allí ya han venido varios colegas y amigos míos en Italia a trabajar. Se llama Codes Sociale, se llama así. Y tiene bastantes centros en varias partes de Italia.
Eh, pues en este momento, digamos que hay una gran necesidad de personal y es una gran oportunidad de trabajo y de crecimiento. Aquí pueden tener la formación de posgrado que les he dicho, en caso de que quieran formarse. Digamos que el nivel de enfermería italiana es bastante alto, ha tenido una evolución en los últimos 20 años de manera exponencial. Les digo, desde que yo llegué en el 2008 hasta el momento, hay unos cambios bastante importantes en la profesión de enfermería y siguen habiéndolos en este momento. Como les digo, ya existe el rol del enfermero de familia y comunidad con la especialidad o el posgrado y existen en este momento estas tres competencias avanzadas que les he hablado precedentemente. Otro aspecto importante que también se puede tener carrera en la carrera gerencial, se puede ser gerente de hospital, director de departamento, etcétera, con muy buena remuneración. En el ámbito que estoy yo, que es el ámbito académico, también se puede hacer carrera académica, es de bastante trabajo, pero si se logra, digamos que tiene muy buenas condiciones como académico e investigador también, ¿no? Que estas son las grandes ventajas que se presentan. Yo he hecho esta presentación breve y creo que sería como más importante si ustedes consideran pertinente que me hagan preguntas, si tienen dudas, etcétera. Estoy aquí para responderles. ¿Ok? Ahora les hago ver la página web. Perdón, un momento. Vamos a ver nuevamente. Si les comparto. ¿Se ve la pantalla? No. Ahora sí, vamos a compartir nuevamente. Eh, Vamos a ver. Quería mostrar la página también. Esta es la página. Un momentito. Exacto. Aquí está. Esta es la página que voy a compartir en el chat para que la vean, eh, la puedan, digamos, profundizar cuando tengan tiempo. Se las voy a compartir aquí en el chat. Vamos a ver. Mm, En el chat, ¿ok? La comparto acá, así la pueden tener. Y les voy explicando un poco a poco en qué consiste la página. Pues esta es una página. eh, Esta es una página que les decía de la empresa que les hablé. Está en castellano, no hay ningún problema. Como les dije, pueden hacer este proceso que es la manera rápida. En cambio, cuando yo lo hice es la manera lenta, que hay que enviar documentos. Tardé 2 años antes de irme. En cambio, esta manera rápida, en 3 meses pueden tener ya su proceso de contratación. Aquí en esta página les explica cómo funciona, que le ofrecen alojamiento transitorio, esto es momentáneo, trabajo y salarios seguros, formación gratuita, reconocimiento de títulos de estudio, los documentos que se piden. Aquí está título original apostillado, traducción legal, declaración de valor, inscripción en el registro de enfermeros, documento de identidad, pasaporte vigente, currículum vitae y hoja de vida en formato europeo. ¿Cómo transmitir los documentos? Pues se envía en PDF a través de un clic, está aquí enviar solicitud, ahí envían los documentos, la verifica de tus documentos, entonces se verifica de esta manera, hace una entrevista online, hablan con ustedes y hacen todo el proceso. Pues nada, aquí les dejo la página en caso tal que alguien esté interesado. Aquí explicando la legislación hasta cuándo ha sido prolongada por necesidad de enfermeros y pues nada, aquí está la página, ¿ok? Bien, listo. Entonces estoy disponible para preguntas, dudas. Hagamos de pronto un conversatorio que sería bastante chévere para poder hablar sobre el tema. Gracias, doctor César. Un placer. Invitamos a los estudiantes y egresados que nos acompañan a que nos dejen sus preguntas, pueden ser aquí en el chat o solicitar, levantar la mano y solicitar la oportunidad de expresar sus inquietudes al abrir su micrófono. Hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Sí, doctor, acá hay una pregunta en el chat. ¿Cuál ha sido el paciente, cuál ha sido el paciente que más te ha impactado? ¿Cuál es el paciente que más me ha impactado? ¿Entendí bien?
Sí, el paciente Oh, que más te ha impactado. bueno, les comento un poco de mi experiencia, ¿no? Yo llegué en Italia en el 2008. También llegué con un nivel de italiano bastante básico, yo porque hice un curso personal, llegué a un nivel bastante básico. Generalmente inicié trabajando en un centro geriátrico, ¿no? ¿Por qué? Porque la sugerencia que les doy es que lógicamente ya los servicios de competencias avanzadas se necesita un nivel de italiano bastante alto, ¿no? Pero eso se logra con el tiempo. Es una lengua, digamos, que tiene una ventaja con el castellano que se parece mucho. Y esto va a permitir muchas oportunidades laborales, digamos, bastante fácil. Yo lo logré, así lo pueden lograr cualquiera de los que están presentes. Y bueno, los pacientes que más me han impactado en mi trabajo, porque tuve una experiencia de 10 años en cuidados intensivos. Tuve los pacientes de paciente renal, ¿no? Los pacientes renales, digamos, en estado crítico, insuficiencia renal aguda, son de los pacientes que, digamos, que pues aprendí bastante y que me impacta no solamente desde lo clínico, sino también desde lo emocional, porque las ventajas de trabajar en cuidado crítico, que no solamente maneja la parte clínica, sino las relaciones humanas. Entonces maneja lo que es el paciente y la familia. Y digamos que creamos un proyecto bastante chévere que le comenté a la profe Dorian la vez que me invitó, tuve el placer y el honor de estar con ustedes sobre la UCI a puertas abiertas, ¿no? Desarrollamos ese proyecto de la UCI a puertas abiertas, lo cual permitió manejar de una manera bastante humanizada a los pacientes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Eh, tenemos otra pregunta. Sí. Eh, Betsy Gloria, una estudiante nuestra que está en octavo, pregunta. Doctor César, quería preguntarle, ¿en Italia se encuentra disponible el posgrado en perfusión y cuánto tiempo demora en caso tal de que sea positiva la respuesta? Muy bien, sí, el posgrado de perfusión, los perfusionistas existen, quería aclarar eso, existe una profesión específica de perfusionista, se llama así, es un pregrado, existe, pero también los enfermeros pueden tener la formación de posgrado en perfusión. Tiene una duración de 2 años. En España también existe, en caso de que estén interesados, también existe ese posgrado y conozco colegas que en Barcelona trabajan en esa área. Dura 2 años. Mm, es bastante apetecido, sí, y tiene una formación, o sea, legalmente en Italia no está establecido que tienen que tener el pregrado en este perfusionismo, pueden hacerlo también los enfermeros, una formación que tiene que llegar a tener 3.000 horas entre teoría y práctica, es decir, 1.500 horas cada año, entre teoría y práctica, 2 años en este sentido. Doctor, con respecto a esa pregunta, ¿hay algún requisito que deba cumplir el aspirante para formarse en esa especialidad? Le pregunto porque aquí en Colombia tengo Sí, entendido que no es muy fácil acceder a esa formación y tienen no unos sé. requisitos muy particulares. ¿En Sí. Italia es igual? Exacto. En Italia también se debe tener al menos una experiencia de 5 años en áreas críticas, ¿ok? Es decir, en cuidados intensivos o en urgencias, ¿ok? Este tipo de formación y la institución donde lo vas a hacer este tipo de formación tienen que darte un aval o certificado. Digamos que es muy parecido como en Colombia, porque sé que el mercado en Colombia es bastante cerrado. Pero en Colombia el mercado es bastante cerrado porque, si no me equivoco, es una cuestión como de relación de los hemodinamistas, ¿no? O sea, los médicos hemodinamistas deciden a quién formar o algo así, ¿no? En Italia no es así propio, o sea, no es que ellos deciden quién formar, es las personas que desean hacerlo, pero para eso primero se tiene que trabajar al menos 5 años en cuidado crítico en Italia, ¿ya? Ok. ¿Por qué en Italia? Porque se tiene que manejar la Ujú. lengua, que es lo importante, manejarla muy bien y manejar además no solamente la lengua, sino la terminología específica en italiano de todo lo que implica el ambiente de cuidado crítico.
¿ya? Cuidado crítico es bastante universal, podemos decirlo así, pero el manejo de ciertas cosas, protocolos, hay unos protocolos más específicos en Italia, o sea, habría que manejar bien el idioma y todo, o sea, sería un proceso, quien lo desea lo puede hacer, pero es un proceso, digamos, paulatino, ¿no? No es así inmediato. Ok, muchas gracias. Yo veo que Betsy, que es quien hizo la pregunta, tiene la mano levantada. No Sí, sé si es que ella quiere hacer otra pregunta. claro, aquí estoy. Betsy, puedes abrir el micrófono. Hola, profe César, ¿cómo está? Un Hola. gusto saludarlo. Un placer. Yo estuve con usted participando en el diplomado de cuidado crítico, no sé si se acuerdan. Sí, claro, sí, Eh, sí. Quería preguntarle, me interesan mucho las oportunidades que ofrece Italia, Sí. aparte de los posgrados, maestrías. Quería saber, usted se fue en el 2008, ¿cómo fue ese Ujú. impacto? ¿O usted se fue hablando otro idioma? Porque creo que la comunicación puede ser una barrera para aquellas personas que nos va mal en el inglés. No, yo por eso les digo, ahorita es más fácil. Cuando yo me fui, Es- no había la ley de emergencia que la han posticipado hasta el 2027 por la misma necesidad de personal, ¿no? Cuando yo me fui, yo hice un curso base de italiano en Colombia y yo llegué y en ese momento yo no pude ejercer inmediatamente, tuve que esperar 3 meses porque tuve que hacer un curso para la legislación italiana de la profesión de enfermería y este curso me permitió hacer un examen para darme la tarjeta profesional en Italia, ¿no? Para eso ese curso, pero a mí me pagó ese curso la empresa que me llevó, que en ese caso era Manpower, era una empresa, una agencia que nos llevó muy seria también. Yo hice el curso febrero, marzo, abril y entré a trabajar a finales de abril del 2008. Llegué en febrero del 2008 y a finales del 2008 ya estaba trabajando y hace un examen de conocimiento de la lengua italiana y de la normativa. En este momento, como les decía, por la misma necesidad y urgencia que hay, se puede ejercer la profesión de enfermería hasta el 31 de diciembre de 2027 sin este proceso. A ustedes cuando llegan, por ejemplo, si llegan ahora, tienen año y medio para hacer el proceso de homologación y sacar la tarjeta profesional. Si hasta el 31 de diciembre del 2027 no logran esos objetivos, lógicamente tienen que devolverse para Colombia. Pero la gente si se propone lo logra. Entonces, la invitación a todos ustedes es hacerlo. Cuando yo llegué era más complicado, o sea, yo llegué a Italia ya con el título homologado, o sea, yo hice el proceso desde Colombia, tardó 2 años y después fue que llegué con el título homologado y en Italia fue que logré tener la tarjeta profesional después de 3 meses, ¿ya? Pero ahora pueden ejercer, o sea, es una gran ventaja porque lo que les va a permitir a mejorar el idioma es el contacto directo con los colegas y los pacientes. Lógicamente que ustedes al inicio no los van a mandar ni a quirófano ni a UCI, sino a servicios más tranquilos, donde hay menos riesgo de complicaciones como es geriatría, las casas, los ancianatos, ¿no? Eso sería. Y el rol del enfermero, el rol de enfermero. Ustedes no van a hacer higiene de pacientes, solamente van a suministrar medicamentos y tomar signos vitales y alguna curación también, lógicamente, pero no van a hacer baño de paciente ni darle comida al paciente. Eso le corresponde al auxiliar, ¿ok? Quería aclarar eso también, porque a veces la gente pregunta que si yo iba a trabajar desde auxiliar, no. Iban a trabajar de enfermeros y de enfermeros universitarios con este tipo de, digamos, de rol. Muy bien. Gracias, Betsy, por la intervención, doctor. Hay otra pregunta en el chat. Dice Diana, yo soy Ujú, enfermera profesional, especialista en gerencia de ujú. seguridad y salud en el trabajo y ahorita estoy cursando mi maestría en discapacidad. Ujú. Por cada título se debe homologar y No, si, quería aclarar ese punto, es una pregunta bastante importante. Italia hace el proceso de homologación de pregrado. Los posgrados, no, ok, los posgrados no. Es bastante complicado, entonces yo la sugerencia que les doy a todos, o sea, para que aclarar esto, es mejor hacer los posgrados en Europa. Los posgrados de Europa son homologables en Colombia, pero los títulos de posgrado en Colombia en otros países es bastante complicado. Quería- Y les decía, era no por la calidad, porque la calidad en Colombia es bastante óptima, es la cuestión de los créditos. Por ejemplo, quería decirles,
una magíster tiene 120 créditos y en Colombia creo que no llegan a eso, llegan a 80, a 70. Entonces Europa les dice, ajá, y los otros 50, entonces no les homologan. Entonces quería aclararles ese punto, ¿no? Ese punto es bastante importante. Los títulos de pregrado sí, porque tienen una necesidad. Entonces, para ellos, como tienen necesidad de enfermeros, ellos eso sí lo homologan sin problema. Y tendría, doctor, la persona pues que desea hacer a un título, una formación posgradual en Italia, alguna beca, algún tipo de beneficio por ser extranjero. Sí, hay unas becas, eso quería decirles, las universidades hacen, les explico un poco cómo funciona. Las maestrías en todas las universidades en Italia abren unos cupos específicos para extranjeros y a veces se pierden. Por ejemplo, la universidad donde yo trabajaba se perdían. Son dos cupos para extranjeros que no son de los países de la Unión Europea para Ajá. poder hacer maestrías y doctorados, ¿no? Pero la gente no se presenta y se pierden. Por ahí yo conocí una colega de Colombia que trabaja en una universidad en Pasto, que hizo el doctorado en enfermería con estas becas en Roma. La hizo así, hablamos de hace 8 o 9 años, algo así. Pero ella ahora trabaja con la Universidad Mariana y después se fue a otra universidad. Por ejemplo, ¿no? Les estoy diciendo por Ujú. eso, para aclararles que los títulos son homologables, las maestrías y los doctorados. Perfecto, doctor. ¿Alguien desea saber en qué parte de Italia se encuentra usted? Ah, sí, yo vivo en bueno, les comento, ahorita tengo una situación bastante particular, porque yo gané hace poco un concurso de profesor, ¿ok? En una universidad, que es la Universidad Core, por eso cuando la profesora Doria me escribió me puso Cagliari, yo era profesor allí hasta enero 12 del 2025. Desde el 13 de enero estoy nombrado en otra universidad. Yo vivo en una isla en Cerdeña, pero donde yo estoy trabajando es en Sicilia, ¿no? Entonces, yo viajo porque les explico un poco, igual que en Colombia, creo un poco en las públicas. eh, yo no tengo horario de trabajo, tengo solamente las clases, tengo que hacer 120 horas al año de docencia directa, ¿no? Tengo que cumplir con tres objetivos que son docencia, investigación y tercer sector. Entonces, investigación, tengo los objetivos de presentarme a las oposiciones y los proyectos de investigación, sean regionales, nacionales o de la Unión Europea. Y además tengo el deber de proyección social con la universidad, que es el tercer sector, o sea, hacer proyectos con la comunidad, con un impacto social. Entonces, digamos que en este momento viajo. Hoy estoy en Sicilia, por ejemplo, pero mañana, Dios mediante, como ya di mi clase, me devuelvo a mi casa y sigo trabajando desde mi casa. Pero eso es porque, digamos que las características de la academia europea funciona un poco así. O sea, no se cumple horario. Yo no voy no timbro ni entrada ni salida, pero es por eso. Pero yo trabajaba en una isla bastante bonita que se llama Cerdeña. Ok, doctor, muchas gracias. Mm, Hay otra pregunta. ¿Cuántos pacientes críticos tiene un enfermero en la unidad de cuidado intensivo? Muy bien, es muy buena pregunta. Legalmente la relación debe ser máximo 2 pacientes por enfermero. Si el paciente es muy crítico, por ejemplo, tiene prisma, que es la diálisis no de emergencia, o tiene ECMO, es 1-1. ¿Ok? Esa es la relación enfermero-paciente. O sea, digamos que es bastante bien. Ok, Lógicamente, quería decirles que el enfermero se encarga de todo lo asistencial. El auxiliar allí solamente ayuda a la higiene del paciente y ya. Y lo que es también en caso de que el paciente evacúe, etcétera, eso ayuda al auxiliar. Pero nosotros tenemos que estar presentes en la higiene. Es decir, yo tengo que soy responsable de todos los dispositivos como el tubo endotraqueal, catéter venoso central. Yo soy el responsable y el auxiliar se encarga, ejemplo, yo lo giro, por ejemplo, lo giro el paciente, controlo todos estos dispositivos y el auxiliar lo lava.
pero de resto todo lo hace el enfermero, suministrar medicamentos, manejo de las vías, curaciones, manejo de tubo traqueal. Es decir, que yo puedo decir que las competencias clínicas de enfermería en estos años que yo trabajé son bastante buenas, porque yo me encargaba de todo lo que es el proceso del cuidado del paciente, de todo, 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 todo. Entonces, por eso la relación es 1 a 1, máximo 1 a 2, en UCI, ¿no? En paciente crítico. Muy bien, gracias. Bueno, creo que esta pregunta ya se hizo. ¿Qué tipo de becas o ayudas económicas están disponibles para enfermeros extranjeros interesados en formarse en Italia? Sí. Ayudas económicas. Eh, hay unas becas, por ejemplo, el doctorado, los doctorados funcionan así. En Italia, en Europa en general, uno no paga por hacer el doctorado. Al contrario, el Estado te paga para que hagas el doctorado. Entonces hay unos puestos así, con una remuneración que no es muy alta, pero para alguien joven que no tenga hijos, etcétera, o sea, alguien joven que no tenga ningún compromiso, puede vivir con 1.300, 1.400 euros, puede vivir y hacer el doctorado, por ejemplo, ¿no? Y también se hace el doctorado. Otra opción de hacerlo es cuando uno está nombrado, sea en el público o en el privado, si gana una beca de doctorado, hacer el doctorado con el sueldo. Es decir, hay unos permisos que te tienen que dar por 3 años en el trabajo, sales del trabajo por esos 3 años y te dedicas a hacer el doctorado. Esa es la otra opción, ¿no? Y la otra opción también está que no te pagan nada, no te dan nada y tú haces tu doctorado. Digamos que esas son las opciones. Con las maestrías, algunas universidades dan becas, otras no, pero con el doctorado es así, estoy seguro. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos por acá en el chat: Sí. oportunidades y retos, los principales retos que debe asumir pues aquella persona que está interesada en irse a trabajar en Italia. Bueno, los retos están la adaptación al trabajo. Es un trabajo bastante, digamos, que hay una relación con el paciente bastante directa. Disponibilidad, flexibilidad mental, pienso yo. El idioma, lógicamente, como les decía, si yo tengo ambiciones de servicios complejos, tengo que mejorar mi italiano, pero digamos que eso viene, cuando, si yo quiero estar, eso les iba a decir, cuando uno quiere estar en Italia, se aprende el idioma, pero sucede también que hay personas que no quieren estar en Italia, porque yo lo vi y no aprendían el idioma, ¿eh? No les entraba con nada porque no querían estar, ¿ya? Y eso es un factor que influye muchísimo. Entonces, tener una apertura mental al cambio, a descubrir una nueva cultura, digamos que esos son, digamos, los retos bastante importantes. Eh, Mi opinión, ¿no? Son, digamos que los retos son eso, la adaptación cultural y la modalidad de trabajo, porque en Colombia nosotros de enfermeros universitarios generalmente tenemos mucho trabajo de gestión, ¿no? Y menos de cuidado directo con los pacientes. Aquí todo el contrario, aquí es más con cuidado directo del paciente, ¿ya? Y lo de gestión se encarga de hacer el coordinador de enfermería. Digamos que el trabajo de enfermería es bastante directo, clínico. Doctor, habíamos hablado ahorita de la homologación de títulos y que usted recomendaba que el posgradual se hiciera directamente en Italia, porque era muy difícil la homologación del título en Colombia. Pero aquí nos preguntan si eso aplica No, en solamente Italia es difícil homologar títulos colombianos. colombianos, sí. Entonces, Exacto. De nos preguntan posgrado, de de posgrado. posgrado, Eso es imposible. Lo digamos así, imposible. prácticamente imposible. Sí, Entonces, sí, sí. la pregunta que nos hacen es si es solamente la homologación es de títulos de Colombia, que si esa persona tiene un título que es de otro país, no habría Ujú. ningún problema. Si son de la Unión Europea, no habría ningún problema. Por ejemplo, si un título de España, Portugal, todo lo que es la Unión Europea, como es Unión Europea, no hay ningún problema, son equivalentes. Por ejemplo, les pongo mi caso, yo hice mi doctorado en Barcelona, ¿no? Yo no tuve ningún problema a la homologación de mi título en Italia, solamente tuve que hacer la traducción al italiano del certificado y un certificado que me dio la embajada italiana diciendo que en verdad mi título era verdadero de doctorado en España, ¿ya? O sea, digamos que un mes y pico hice todo, porque es dentro de la Unión Europea.
Ese mismo título también lo homologué en Colombia. No tuve ningún problema en mi título de doctorado español. Yo estoy homologado en Colombia como doctor de enfermería también. Ok, la persona que hace la pregunta dice que su título es de Argentina. Sí, no, es que los títulos de posgrado, si no son de la Unión Europea, es muy complicado. O sea, yo quería aclarar eso. O sea, para hablarles claro desde ya, Ujú. es prácticamente imposible. Por el mismo problema de los números de créditos, eso y el problema de los créditos. La profesora Heidi Palomino tiene la mano levantada, va a hacer una Sí. pregunta. Tienes la palabra, Heidi. Está el micrófono apagado. Bueno, la profe dice que no tiene manera de acceder al micrófono. Profe, si quieres le colocas la pregunta en el chat. Listo. Ok. Veo otra pregunta bastante interesante que sería, ¿qué tan elevado es el costo de vida en Italia, ¿no? Es Ten- una pregunta muy buena. Lógicamente, el costo de vida se eleva en las ciudades. Es decir, vivir en Milán, Roma, Turín, son ciudades bastante caras. Yo quiero hablar muy claro sobre esto. La sugerencia que les doy, irse a vivir a ciudades pequeñas o a pueblos donde el arriendo, por ejemplo, el arriendo, y les digo así claro, en Milán, el arriendo de una habitación, para mí solo puede valer 500 euros de una habitación. Y con los mismos 500 euros en una ciudad pequeñita, puedo tener un apartamento para mí solo. Miren las diferencias. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo colegas amigos latinoamericanos que viven en Milán, pero trabajan en orden de prestación de servicios. Entonces ellos se ponen sueldos de 4.000, 5.000 euros y se pagan su apartamento para ellos solos de 1.000 euros. Eso es bastante, ¿eh? Pero si yo me gano 5.000, me quedan 4.000, ¿no? Entonces, digamos, o también sucede cuando son jóvenes y etcétera, comparten un apartamento, dividen los gastos entre dos o tres personas y se vive bien. También gente que no tiene hijos, etcétera. Muy bien. Doctor, ¿qué competencias o habilidades valora más el sistema de salud italiano en los profesionales de enfermería? Muy buena pregunta. Valora mucho más las competencias clínicas, Las es clínicas. decir, competencias quien ha tenido experiencia en cirugía, bueno, que en Colombia, bueno, ahí hay un problema, ¿ves? En Italia hay una necesidad de instrumentadores quirúrgicos, pero los que instrumentan son enfermeros. Aquí no existe el título de instrumentador, o sea, son enfermeros. Y hay una necesidad bárbara pero como nosotros, los instrumentadores en Colombia, son, hay una profesión en sí para eso. Entonces allí sí, digamos que como enfermeros pagas, como dicen, pero si yo llego de enfermero a un quirófano y digo, quiero ser instrumentador, te forman y te digo que si tú aprendes a instrumentar, entonces puedes trabajar en orden de prestación de servicio y puedes trabajar en varias ciudades del país. Te llaman, o sea, te vas para Milán y te pagan los pasajes porque no hay. ¿Ya? O sea, todo lo que es formación avanzada clínica, hay escasez. Enfermeros de cuidado crítico, enfermeros de urgencia, de ambulancias, hemodinámica, trasplante, digamos que esas áreas, y si yo me vuelvo instrumentador aquí en Italia, inmediatamente. Entonces, valora mucho las competencias clínicas, porque las competencias de salud pública digamos que están en fase de auge, porque anteriormente todos los enfermeros solamente eran clínicos, hasta ahorita es que crearon la figura del enfermero de familia y comunidad y está apenas iniciando esa parte. Ok. O sea que ahí la necesidad va orientada hacia el área asistencial. Exacto, sí, Bueno, la profesora Heidi nos dejó acá en el chat su pregunta. eh, sí, unos tips para recomendarle a ese enfermero que quiere ir a vivir y trabajar en Italia. muy bien. Uno, sacarse el permiso de conducir.
O sea, no llegar sin permiso de conducir. Eso es importantísimo porque hay ciudades que el transporte público prácticamente no hay autobuses. Entonces te llegan buenas oportunidades de trabajo y te piden inmediatamente el permiso de conducir. Ujú. Primero sáquense el permiso en Colombia, que eso es rápido, porque en Italia es complicado. Les iba a decir es otra cosa. Colombia está en negociación para homologar el permiso de conducir en Italia, pero como los gobiernos ahorita que están son opuestos, porque ahora está el gobierno de derecha, que es Meloni en Italia, que sería como se Uribe, ¿no? Y el gobierno de Colombia ahora está Petro. Entonces, digamos que las relaciones entre Colombia e Italia son muy débiles ahora. Ya, entonces, complicado. Entonces, ¿qué sugerencia les doy? Lleguen con el permiso. Eso es un tips importantísimo, llegar con el permiso de conducir colombiano y con el permiso internacional, que vale como 400.000 pesos. Les va a servir, ojo con esto, les va a servir por un año en Italia. O sea, apenas lleguen, le dicen, usted puede manejar en Italia con este permiso por un año. En ese año tienen que ponerse pilas a sacar el permiso italiano para poder manejar. Ese es un tips. Segundo, eh, al inicio es importante eh, irse en grupos de dos o tres que tengan buenas relaciones para ahorrar dinero. En el Ok. sentido, entre tres se alquilan su apartamento, se pagan sus gastos y sale todo más económico. Pero todos tienen que llevar su permiso de conducir. Esas son las dos cosas importantes. Y tercero, otro tips importante es la apertura mental. O sea, ver eso como una posibilidad de crecimiento personal, no verlo como un problema, sino ver el vaso medio lleno. Es decir, llego a un país, aprendo un idioma diferente, conozco una cultura diferente, voy a aprender, tengo que adaptarme también a la cultura, porque a pesar de que somos latinos como los italianos, tenemos costumbres diferentes, la manera de hacer las cosas diferentes, y también hay que adaptarse a las culturas. Y cuando llega una cultura, me tengo que adaptar. También hay cosas positivas, lógicamente, hasta cuestiones tan pequeñas como en la dieta, ¿no? Por ejemplo, uno en Colombia está acostumbrado a tomar jugo en la comida, ¿no? Tomar Siempre, jugo, siempre. siempre. Aquí no, aquí se toma agua y tú dirás, ay, no, pero es que mejor no, es mejor el agua. Entonces, mira, son cosas pequeñas que si tú lo tomas en tu vida vas a tener unos cambios positivos en tu dieta, por Ujú. ejemplo, ¿no? Son cosas pequeñitas, pero que se tienen en cuenta. El concepto de beber, en Italia la gente bebe de manera muy moderada. Entonces, cuando yo voy a una fiesta, la gente se toma una copita de vino, dos copitas de vino y se acabó. Y digamos que uno está acostumbrado a, ¿no? De que se va borracho, eso no existe. O sea, En yo Italia hablo ese de la gente de concepto 30 años en no adelante, ¿no? existe. La gente más joven sí va en discotecas y tal. Entonces, digamos que son aspectos culturales que hay que tener en cuenta, son cositas, ¿no? Que se van aprendiendo. Y creo que facilitaría la adaptación precisamente eso, de Sí, ir en grupo. El de ir en esa. grupo facilitaría un poco Para más la apoyarse adaptación. emocionalmente, porque es muy Eso. duro llegar a un país de esto solo. El concepto de amistad también es diferente. Nosotros el concepto de amistad es una fratelanza para nosotros, ¿no? O sea, una relación muy fuerte. La amistad en Italia no, en Europa no. El concepto de amistad es bastante ligero. O sea, existe la amistad, pero es una amistad donde yo hablo contigo de cosas ligeras. ¿Cómo estuvo el clima hoy? Cosas ligeras. En cambio, uno sabe que un amigo en Colombia habla cosas más profundas. Yo le cuento mis problemas, mis secretos, ¿no? A alguien que yo quiero. Aquí no. Aquí todo el mundo, o sea, el concepto de amistad es para ir a comerse una pizza, ir a cenar, pero tus problemas son tus problemas. O sea, no te van a resolver, no te, alguien te puede ayudar en algo, pero es diferente. Entonces creo que viajar en grupo, un grupo chévere, que yo me encuentre bien, eso ayuda muchísimo. Yo tuve esa ventaja. Nosotros llegamos 10 colombianos Un grupo a grande. esa clínica, sí. Y yo tenía en ese momento, tenía 24 años.
Y para mí fue chévere porque lo viví como una aventura. También la edad, entre más joven es más fácil el proceso de adaptación. Claro. Yo veía mucha dificultad en mis colegas que tenían más de 45 años, ya les veía dificultad adaptarse, porque mucha gente venía de trabajar también de ser gerentes, coordinador, entonces llegar a trabajar cuidando pacientes de manera directa, los cambios, ¿no? La lengua se dificulta un poco más, pero cuando uno llega joven, ejemplo de 23, 24, se llega a comer el mundo, el proceso es más fácil. Listo, doctor. Yo tengo 43, pero usted me está como animando con toda la explicación que está No, no, bueno, a la orden, colegas, cualquier cosa, si quieren, me hacen saber y claro, aquí hay posibilidades de trabajo. Y como quien le gusta la academia, se puede hacer la academia. Es un proceso, no es fácil. Yo no voy a decir que es fácil, porque yo también he tenido que trabajar mucho para eso. Pero digamos que he adquirido competencias que me han servido mucho, que he compartido en Colombia, ¿no? Y me ha abierto también oportunidades en Colombia. Hacer proyectos, docencia. Digamos que quien le gusta la academia debe aprovechar la oportunidad de formarse aquí para homologar en Colombia. Ujú. Porque uno no sabe, yo estoy bien aquí ahora, pero la vida da mucha vuelta, uno no sabe. Yo homologué mis títulos en Colombia por si acaso, porque la vida da mucha vuelta, de pronto me toca devolverme, uno no sabe por un Y, X o Y motivo, entonces Listo, ok. es esto. Daniela pregunta, eh, se me escapó la Sí. pregunta, se me fue. Las oportunidades de pago entre la parte asistencial y administrativa en Italia son notorias, hay una gran diferencia entre... Sí, son notorias, pero tengan en cuenta, por ejemplo, voy a hablarles un poco del sueldo, ¿no? Existen los coordinadores de enfermería y los directores generales de enfermería y de departamentos. Los directores de departamento y generales de enfermería, o sea, los que coordinan dentro de un hospital, que son tres o cuatro, todo el hospital, todos los enfermeros tienen sueldos muy altos. Pero para lograr esos puestos son muy pocas personas que pueden lograrlo, porque lógicamente, por ejemplo, te digo un hospital que tiene 1.000 enfermeros, tiene alrededor de tres o cuatro con estos puestos y que gana muy bien, sueldos de 3.000, 3.500 euros con todas las prestaciones. Se puede, no digo que es imposible, lo que pasa es que hay que trabajar mucho, aprender a saber muy bien el italiano, y ahí sí lo tienes que saber muy bien, porque tienes que escribir cartas, ¿no? Tienes que saber la normativa, etcétera. Digamos que la parte asistencial, los pagos son muy buenos porque la hora te la están pagando en orden de prestación de servicio a 30 euros la hora. Entonces, si tú te haces 200 horas al mes, que para un colombiano hacerse 200 horas al mes, nada. Entonces, lo hace un momentico porque uno trabaja 48 horas a la semana, ¿no? En Colombia. Entonces, 200 horas a 30 euros son 100 euros. O sea, que se gana bien. Digo que es una buena oportunidad, ¿no? Digamos que es relativo. O sea, que en administrativo se gana bien si logras entrar a un puesto de estos, que es complicado, no es imposible, pero, o sea, hay que estudiar mucho, hay que manejar bien el idioma para hacer los concursos. Pero son oportunidades, son Sí, oportunidades. claro, sí, 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 siempre son oportunidades que no son fáciles, pero se puede lograr. Bueno, vamos, yo creo que vamos a ir cerrando la sección, no veo más preguntas en el chat. Para los asistentes está el link de asistencia publicado. Bueno, sí, Robinson pregunta que si hay alguna posibilidad de comunicarse con usted. Sí, claro, aquí les dejo mi correo, no tengo ningún problema. Aquí los dejo aquí escritos, estoy escribiendo en este momento. Así me pueden escribir sin ningún problema. Si tienen alguna pregunta, estoy disponible. Aquí está mi correo. A mí pueden escribir, preguntarme si tienen dudas, etcétera. Estoy disponible. Listo. Doctor César, muchísimas gracias. Para nosotros un gusto, un placer que usted sacara de su tiempo para compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos. Ojalá nos pudiera acompañar en otra ocasión a otro masterclass. Sí, claro.
Y bueno, agradecer a todos los asistentes, estudiantes, egresados, profesionales en enfermería. Estén atentos, dentro de un mes realizaremos nuestro tercer masterclass. Y bueno, muy buenas tardes para todos. No sé si la decana desea hacer el cierre con un saludo. Agradecer al doctor César, por supuesto. Muchas gracias porque sabemos que ya es muy tarde. Así que gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a todos los profesores y egresados que pudieron unirse. Y pues nos vemos el próximo mes en el siguiente masterclass. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la gran oportunidad que me han brindado y siempre disponibilidad y por tan amables y por dejarme compartir mi experiencia. Muchas gracias por todo y mil bendiciones de parte de Dios para ustedes. Amén, amén. Bendiciones para todos. No olviden registrarse en el link de conexión. Bueno, que pasen bonita tarde. Dios les bendiga. Amén, amén. Hasta luego. Hasta luego.